insisto en la invitación a que participéis vosotros y que las preguntas que os podáis haber guardado después de las dos intervenciones, pues creo que es un momento óptimo para que las expreséis. Sí, hay un micrófono por ahí, creo, ¿eh? Me sorprende o nos sorprende cuando nosotros ponemos títulos, o temáticas por días asociados al tema principal de este año, que es la materia. Claro, nosotros la ponemos esperando con libertad, ¿no?, del ponente, que lo interprete como quiera. Claro, muchas veces sorprende cuando vemos que el ponente no se acerca, en este caso ninguno de los dos, a la interpretación que nosotros a priori podíamos tener del día de hoy. Cuando hablamos de la materia como producción, me sorprende que Ana dijese que estaba pensando en el dinero, ¿no? Eva dijese que estaba pensando en el dinero, o directamente Víctor, la producción como producción arquitectónica. Y más nosotros cuando pensábamos en la materia como producción estamos pensando en la materia como energía, ¿no? ¿Cómo? Energía, ¿no? La energía que hace falta para en los procesos de transformación de la materia. Eva lo ha apuntado un poco y habla de como el aspecto más terrible de esa cadena de producción, ¿no?, que es el sometimiento históricamente del hombre a manos de otros hombres para la extracción de materia. El otro día en clase, en nuestras clases, en concreto en una clase en la que yo imparto docencia, que es el proyecto fin de carrera de la escuela, estábamos hablando sobre la materia y reflexionando con los alumnos sobre este tipo de cosas, ¿no? Y una alumna que está aquí sentada, claro, era última hora de la clase y no tuvimos tiempo de reflexionarla, pero después de esta reflexión en torno a los sistemas, el consumo de energía en la extracción de ciertos materiales, era una cantera de mármol, ella llegó a la conclusión, desde mi punto de vista errónea, pero yo lo quería plantear porque me fui de clase con mal sabor de boca porque teníamos poco tiempo como para desarrollar el procedimiento, que ella decía que después de ver el derroche de energía, el sometimiento del hombre en la extracción de una cantera de mármol, ella llevaba a la conclusión de que no deberíamos utilizar mármol en nuestras construcciones, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero eso debemos utilizar mármol en nuestras construcciones. Entonces yo le decía, bueno, ¿y entonces de qué construimos, no? Porque si nos ponemos así, no utilizamos madera, no utilizamos absolutamente nada. Claro, y nos iríamos como a productos químicos que a lo mejor no tienen... Entonces, no sé cómo valoráis, o sea, ¿qué respuesta le daréis vosotros a esa alumna que plantea esto en estos términos, ¿no?, de la negación absoluta de la extracción de un material por el consumo de energía o por el sometimiento de la raza humana en ciertos procesos que han sido realmente dolorosos y explotadores? Vamos a ver. Yo creo que la inteligencia es fundamental en la arquitectura. O sea, tiene que en ser... todo. Pero quiero decir que la base de la arquitectura para mí es la inteligencia. O sea, ¿cómo aplicas inteligencia? ¿Cuánta inteligencia pones tú, ¿no?, en el trabajo para que luego esa inteligencia sea bella? O sea, la belleza de la arquitectura es la manifestación de la inteligencia que hay dentro, ¿no? Entonces, claro, digamos que si tiras con pólvora del rey y crees que eso te va a llevar a la belleza y que es incluso inmoral, vamos a poner, ¿no? O sea, como el señor que es una casa muy bonita porque es millonario y se ha gastado todo en la casa. Bueno, ese tío es seguramente un idiota, ¿no? Porque a lo mejor para conseguir calidad arquitectónica, etcétera, etcétera, se puede hacer con menos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo primero es aplicar la inteligencia a los recursos que tienes. Es lo primero. Y dentro de eso puede haber una gradación más o menos razonable, ¿eh? Pero yo creo que el hacer buena arquitectura a través de, ¿cómo te diría yo?, de recurrir con la pólvora del rey es que yo creo que no entra dentro del proceso inteligente, ¿no? O sea, vamos a ver, la Casa de las Conchas, las columnas de la Casa de las Conchas la enviaron desde Italia, el mármol de Carrara. Bueno, pues tardaría lo que tardara y llegó y se hizo eso. Hoy tenemos también que, por ejemplo, hay obras de arquitectura en Oriente, ¿no?, que están hechas con piedra gallega, ¿no? Y bueno, pues muy barata tiene que ser la piedra gallega, ¿no?, para que eso compense, como si en todo Oriente no hubiera ninguna piedra, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí tiene una cierta, como te digo yo, una cierta razón el aplicar en principio aquellos medios que tienes. El hacer un rascacielos de vidrio en Arabia es una estupidez. Es así de claro. Y es que es bello. Bueno, pues es un objeto bello.
pero como arquitectura no tiene sentido. No solo porque cuesta el vidrio, sino porque luego tienes que empezar a meter aire acondicionado, todo lo que hay que hacer para que eso sea sostenible. Entonces es una horterada, digamos, de una cultura que tiene tanto dinero que se puede permitir. Lo más escandaloso son los arquitectos, ¿no?, que conociendo, digamos, esa predisposición a pagar lo que sea, lo hacen. Cuando luego en Europa a lo mejor ya no se lo permiten, ¿no? Y aprovechan que la gente la tiene una pasta, ¿no?, para que se la clava, ¿no?, y te enteras, ¿no? Entonces ahí yo creo que es una inmoralidad. Aparte de que ya digo, o sea, Kuwait lleno de torres de vidrio, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Tampoco entiendo, digamos, que se podrían hacer torres, ¿no?, que también de por sí tiene sus problemas el hacer una torre. En un país que tiene todo el territorio que quiera, ¿no?, y que con otras tipologías se podrían resolver muchos problemas. Todas las tecnologías que hacen allí son todas importadas, todas. O sea, todo, desde el picaporte hasta todo, los encofra, o sea, todo, ¿no? Y hay tipologías que podrían, posiblemente, en un ámbito más cercano y se podrían adaptar mejor a sus necesidades, incluso a sus necesidades sociales, ¿no? Yo creo que la inteligencia es importante, inteligencia en un sentido muy amplio, ¿no? No, ahí yo estoy completamente de acuerdo. Aquí no hay polémica. Bueno. No, pero ¿dónde podría haber, por lo que yo te he oído, tu exposición? Yo creo que tú eres más individualista que yo, en el sentido de, o por ejemplo, en un sitio, una cosa que dijiste, que el lenguaje no es tan importante. Yo creo que el lenguaje es muy importante. ¿El lenguaje arquitectónico? No, el lenguaje, tú lo decías, si te he entendido bien, que el lenguaje no es tan importante. No, es todo el lo lenguaje contrario. Es súper importante. Yo todo lo contrario. Bueno, pues... Vamos. También de acuerdo. Te voy a decir una cosa. Yo a los estudiantes, cuando decían algo, les analizaba cómo hablaban. Ya. Yo creo que el Porque lenguaje es súper importante. íbamos desmontando la frase, Sí. ¿no? Y siempre he dicho, ten cuidado con lo que dices, porque se queda en el cerebro. Y aunque tú creas que lo dices provisionalmente, Claro. ¿no?, bueno, ya lo cambiaré luego, eso queda en el seso, ¿no? Y mucho más de lo que tú crees, y acaba siendo un lastre para el pensamiento. Aunque tú no le des importancia, ¿no? Pero eso acaba siendo un lastre. Por eso hay que ser muy cuidadoso con las expresiones. Sí, Muy cuidadoso. y eso es una cosa que es preocupante actualmente, porque cada vez se usa el idioma más a la ligera e incluso tergiversándolo. Cuando yo pienso que los idiomas, pues cada idioma es una ventana al mundo. Y no lo que ves por esa ventana no es lo mismo, porque claro, cada idioma, cada lenguaje retiene y tiene impresas las huellas del pueblo que lo ha hablado y las guarda. Tiene guardadas las huellas de todo lo que le ha pasado a los seres que han hablado ese idioma, ¿no? Por eso yo decía antes, pues la memoria, es impresionante la memoria que está contenida en cada uno de los idiomas, y por eso también es terrible, ¿no?, el que mueran idiomas. Cada día se extingue un idioma, ¿no? Y sí, hay que conservar esos idiomas, lo mismo que hay una memoria importante, ¿no? Yo creo que la exactitud de la... Y la en exactitud expresión es muy fundamental. importante, Y absolutamente. cuando no te sabes expresar claramente, es que todavía no entiendes claramente lo que vas a decir. Sí, cierto. Y por tanto es mejor no decir nada, ¿no?, Sí. que decir algo provisional. Es que ese provisional se queda, deja Ya. una huella. Sí. Y además desvía el pensamiento, ¿no? Y te sientes Es un láser. mejor cuando te... ¿Cómo fluye el pensamiento en cuanto tú le Sí. pones una piedra allí? Aunque no, si solo es un ratito hasta que haya entendido. Si no has entendido, no hables. Sí. Solo la palabra exacta es de utilidad pública, ¿no? Decía Eugenio de Andrade, el poeta portugués, ¿no? Sí. Mirad, quería compartir con vosotros una reflexión que tiene que ver también con el texto que os hemos repartido, ¿no? En un momento dado de tu exposición, Eva, has dicho una frase conmovedora, ¿no? Has dicho, nos servimos de lo pequeño conocido para comprender lo grande por conocer, ¿no? Claro, Frase que a cuando mí me hacemos parece... maquetas, ¿no? Sí, sin duda.
frase que a mí me parece una versión de esa otra de Víctor López Cotelo que dice que vamos de la estancia al territorio, ¿no? La estancia tiene que ver con la casa con la calle con el barrio y la ciudad y finalmente el territorio, ¿no? Esa suerte de ir desde lo pequeño hasta la comprensión absoluta de lo que nos rodea, ¿no? Del territorio. También me parece que tiene que ver con la definición que David Bestué nos ha regalado de la arquitectura, ¿no? Que no la ha enunciado de un modo explícito, pero que yo la entiendo así, ¿no? Que al fin y al cabo es forma compuesta por materia de otros lugares, ¿no? Él forma compuesta por materia de otros lugares, ¿no? Cuando él hace formas ajenas a un lugar, pero en realidad compuesto en esencia de un sitio en concreto, ¿no? Como al fin y al cabo es la arquitectura, ¿no? Que puede estar en sala. Pero en realidad es un pequeño relato de un mundo, de un territorio mucho más vasto, ¿no? Que puede llegar hasta Carrara, ¿no? Por lo tanto, memoria, materia, es una forma de hablar del territorio. ¿Qué sucedería si finalmente un mundo que empieza a desmaterializarse, un mundo donde la información empieza a superar la materia, empieza a suponer un cierto deslocalización del individuo, ¿no? Por ejemplo, tú has contado que finalmente el wolframio de los nazis, pura materia, es vencida por la información de Alan Turing, ¿no? Es decir, es una especie de premonición del tiempo que nos toca, ¿no? Donde la información vence a la materia, ¿no? Y incluso la ilustración del texto que hemos dado hoy, que es obra de uno de los dos, que es obra de dos invitados ilustres de Acciones Comunes 2, de Anu Genibar, los arquitectos catalán, finés y ella, han llevado a cabo una intervención en la que han forrado todo el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe con un vinilo blanco, consiguiendo desmaterializarlo. Y como toda obra rica es compleja, ofrece diversas lecturas, una de ellas desde luego es una suerte de deslocalización. El pabellón, que estaba construido, como todos sabemos, con mármoles, piedras y acero de lugares que no eran Barcelona, pero que en realidad ya eran una traducción de la relación de Barcelona con el mundo, de repente queda como enajenado, ¿no? Como una materia que ya no nos cuenta a dónde pertenece, ¿no? Entonces, ¿sería posible que a través de un mundo que niega ya lo material y que se mueve más en el mundo de la información, de la abstracción, de lo líquido, como han dicho algún filósofo, perdamos esa capacidad de conectarnos con el mundo por la pérdida de la sensibilidad y de la expresión material directa? Hombre, yo creo que es el futuro, lo que está pasando ya. Sí, pero yo sigo pensando que es importante a muchos niveles. O sea, también el mundo contemporáneo va a empobrecer el tema de la experiencia. Y yo creo que la experiencia es importante. El ser humano crece a través de la experiencia, no tiene otra de crecer, ¿no? Bueno, te refieres a un ser humano, sí. A un ser humano que va a dejar de existir, o que no va a interesar que tengas experiencia. Bueno, ese es el problema. Pero, o sea, cuando tú entras en el mundo de la comunicación, lo que importa es la comunicación, no la experiencia. En la medida que la experiencia pueda impedir, retrasar o modificar la información, ya esa experiencia no interesa. Ya, pero precisamente es un conector, nada más. Ya, pero eso para eso está, entre otras cosas, el arte. Ya, no, estoy de acuerdo. Pero, vamos, yo creo que no el problema. El fenómeno que está ocurriendo sí. es que el ser humano hasta ahora venía siendo la última instancia decisoria en la vida. O sea, que al final siempre hay una persona, unos seres que decidían. Ahora ya no hay ningún ser humano que decida, porque siempre está una malla de información, por así decirlo, no, que es la que tiene la última instancia. Está el gran capital que decide, bueno, que es bien, distinto. Sí, bueno, pero el gran capital al final acaba en una malla. Sí, pero... O sea, que la gran capital tendrá una empresa de aviación que se llama Lufthansa, por ejemplo, ¿no? Pero Lufthansa al final manda el ordenador, la no sé qué... el ordenador no, los señores que están ahí mandando en esa empresa. No, pero es que esos señores están a expensas de lo que diga el ordenador. Ahí estamos entrando en temas políticos. No, pero es que temas políticos y del sistema en el que vivimos, el sistema que nos rige, que es el capitalismo financiero, y ahí estamos encontrándonos con esto. Pero es que ese capitalismo que existe, indudablemente, no puede ser nada eludiendo lo que está por encima de ellos, ¿no? Para manipular el mundo, hoy en día tienes unos ordenadores que dirigen la inversión aquí y allá. ¿Y quién dirige la inversión? Los ordenadores. Cuidado, ¿eh? Bueno, pero con los mandos de momento no son los drones. Tú sabes que en este momento... No, el otro día estuve yo en una conferencia sobre esto tiene un nombre, ¿cómo se llama? Que ahora no me viene. La
la inteligencia artificial y eso, o sea que... Pero tú sabes que el mayor problema que tiene la humanidad en este momento no es la bomba atómica, sino es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial puede ya decidir por sí misma sin preguntar al capital. O poniéndolo a su propia disposición. Eso es el resultado que ha llegado una reunión de científicos de altísima categoría diciendo que la mayor amenaza que tiene en este momento el mundo es la inteligencia artificial. Por eso me fui yo a la conferencia esa, ¿no? Precisamente por eso me fui, pero porque yo también lo veo como un gran peligro. Yo creo que si hay el capital ya va a hacer lo que digan los robots. Va a llegar un momento que ahí está el peligro, o sea, que se desmandan. Pero eso es un poco uno de los temas que están ahora sobre la mesa. Sí, bueno, yo ya te digo, yo creo que el nivel de comunicación hoy en día está por encima de todo. Y hay grandes capitales que preguntan, ¿y qué me ha pasado a mí que he perdido las elecciones? ¿No? Claro, ¿qué ha pasado? La comunicación, la información. Ahí es donde ya te quedas totalmente los hackers. ¿Y dónde están? Pues no están, pero te han destrozado. ¿Entiendes? Hay que preguntar a la señora Clinton, por ejemplo, ¿no? Hay que preguntar a muchos que están desconcertados, ¿no? Bueno. Porque es que ya no es controlable. Y cuando decía lo de Lufthansa, es que tú llegas allí y por mucho que quiera el presidente de Lufthansa, si algo aquí en la pantalla no funciona, el señor presidente no se sube al avión, por muy presidente que sea. Y es así. O sea, que hay el señor que da el botoncito hoy aquí y que hace los programas y tal, es el que manda. Bueno, ahí nos surge la pregunta, ¿hasta qué punto nosotros como ciudadanos debemos de permitir que llegue a este punto? Es que no te van a preguntar ya, ya está pasando. Ya. Bueno, como veis... Entonces tenemos que resistirnos, ¿no? Como veis, el discurso de la materia da para absolutamente todo. Bueno, no nos olvidemos también del que puede ser más evidente, ¿no? Que el de el arte y la arquitectura como manipuladores de la materia, ¿no? Más allá de otros significados. Creo que hay alguna pregunta por allí, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo quería comentar y para dejar un poquito los ánimos también, que hace poco... ¿Ahora? Que hace poco estuve en una charla con un director de cine, que bueno, cuyo nombre no voy a decir, pero que nos confesó que nunca... Se oye mal, es que la acústica es... Sepárate un poquito el micrófono, así. Sí, ¿Mejor? Perfecto. Vale. Que decía que él nunca había terminado una película sin terminar peleado con el director de arte, que se supone que es el que hace los decorados, la escenografía, se dedica a ese tema. Y bueno, aprovechando que Eva tiene relación con el cine y que tú has hablado de ese niño pequeño de 5 años que externaliza su idea, ¿no? en la materia. Ese director de cine nos contaba que él siempre tenía la idea en la cabeza de cómo quería el decorado, de cómo lo quería presentar y cómo cómo quería materializarlo, y no conseguía a un director de arte que consiguiera representar con exactitud o con la mayor proximidad posible su idea, ¿no? Y entonces acabo de caer en la reflexión que nosotros como arquitectos tenemos la capacidad de nuestra idea materializarla, puesto que tenemos los conocimientos técnicos, igual que un artista, por ejemplo, pero esos profesionales que se dedican al mundo también del arte, ¿no? En este caso el director de cine, que no pueden hacerlo, ¿qué le propondríais para, no sé, un medio de conseguir mostrar al mundo esa idea que él tiene, pero que no es capaz de hacer? Hombre, que cambie de claro, porque si es simplemente... Hombre, hay un problema en este momento, que es que al haber ido separando las competencias, ¿no? Donde hay especialistas de cada cosa, entonces, claro, estás en manos por la estructura de la industria y demás, ¿no? A cada uno le toca su ámbito. Y cuando a un señor le has dado un ámbito que es el de director de arte, se siente competente en él y defiende ese terreno. O sea, yo te puedo pasar el terreno de la arquitectura. Por ejemplo, en los países europeos en general más avanzados, el arquitecto ha perdido muchas competencias, ¿no? Entonces ha perdido, por ejemplo, la competencia de la estructura, ¿no? Que esa se la encargan a otro señor que es ingeniero y que es competente en estructuras. Y las instalaciones se las encargan a otro señor que es competente en instalación. Entonces, claro,
lo primero es que ya en la propia enseñanza, ¿no? Ya se pone límite a la competencia del arquitecto y dicen, no entramos, ¿no? Entonces se pone un falso techo y de ahí para arriba los ingenieros, ¿no? O se pone unas pelotitas en el plano porque ya vendrá el ingeniero que diga cómo son, a qué distancia van, si funciona o no funciona. Y eso está pasando en la arquitectura, ¿no? Claro, el concepto de que un arquitecto dominando, diseñando, pensando la estructura es capaz de aumentar el valor de la arquitectura o hacer que la arquitectura radique en esa materialidad, ¿no? Eso se ha ido perdiendo. Al perderse eso, ¿qué pasa? ¿Cuál es la capacidad que tiene el arquitecto hoy en día? Hacer algo genial y que los ingenieros lo hagan. Entonces, ¿qué gana, digamos, en campo? Pues el ser fachadista, el hacer formas raras, porque eso no lo puede hacer el ingeniero. Y entonces cada uno ha ido cogiendo. Claro, ¿qué pasa? Que se ha ido perdiendo competencias en temas esenciales. Y tú no vayas al ingeniero de estructuras a decirle cómo quieres. Pues no, eso no funciona y además el encargo lo tengo yo y la responsabilidad también. Entonces, si tienes buenas relaciones con buenos ingenieros que has trabajado toda tu vida y te llevas bien, magnífico. Pero si por la relación que tiene el cliente con su sobrino que es ingeniero y con el otro tal, cada uno hace su parte. ¿Y a eso a qué lleva? Eso lleva a una especie de simplificación del terreno de cada uno. Entonces yo pongo esto lo más sencillo posible, trazo una raya aquí, de aquí para arriba lo hace otro, y entonces le pones un falso techo para que no se vea lo de arriba, el otro pone pilares cada 6 metros, y entonces claro, llegas a una simplificación que yo creo que es la consecuencia, digamos, de una sociedad que en este momento lo que valora es la eficiencia, la no sé qué, la rapidez, tal. Eso no quiere decir que no sea posible el que tú defiendas tu competencia, convenzas al otro, y entonces ¿qué pasa? Que el arquitecto tiene que tener tales cualidades para poder comunicar eso y poder convencer, ¿no? Para que ese ingeniero al final diga, pues tienes razón, pues lo vamos a hacer como tú. Pero entonces eso que quiere decir que tú tienes que tener muy claro lo que quieres y que tienes que tener la capacidad de trasladar esos valores que tú crees que tiene que tener la estructura para que el otro esté convencido de lo que quiere hacer también. Y eso me imagino que pasará con el director de arte y con todo, con la vida, es así. Lo que pasa es que muchos cineastas son excelentes dibujantes, como Eisenstein, que tenía dibujado cada planito y que era capaz de dibujarte exactamente el edificio como lo quería, el plano, el todo. Es decir, también, claro, las cosas realmente lo fantásticas, las obras maravillosas salen porque detrás hay alguien normalmente, ¿no?, que convencido y que ha sabido que no le han podido meter, digamos, gato por liebre, que sabía de estructura o que ¿no? Yo he tenido alguna experiencia. Ahora, por ejemplo, está dividida la profesión en lo que se construye y en el paisaje. Entonces hay arquitectos paisajistas, ¿no?, y arquitectos constructores, por decirlo así, ¿no? Entonces te dicen, y usted se presentará a un concurso con un arquitecto paisajista, ¿no? Entonces, si tienes la capacidad de encontrar alguno que quiera jugar contigo y hacerte caso, bien. Pero si no, lo normal es que cuando llega el arquitecto paisajista que sigue la moda del momento y no sé qué, te quiera meter unos jardines y unos no sé qué, que tú estás convencido que es que al edificio le va como un Cristo dos pistolas, ¿no? Y entonces eso es un trazado que antes no había, porque el arquitecto se buscaba sus asesores y tal para hacer lo que él quería, igual que lo hacía con los ladrillos. En el momento que tú defines una competencia y una responsabilidad, entonces en ese terreno tú ya no puedes entrar, a no ser que estés, digamos, relacionado con la gente que es capaz, digamos, de darte respuesta en el terreno que tú y que te deje jugar en él, ¿eh? Te pregunte y tú le preguntas a él, pero igual que lo haces hoy en día en España con el ingeniero de estructuras, que al final los arquitectos con la responsabilidad acabamos trabajando con unos ingenieros que hace lo que nosotros decimos y nos pone también lo que él cree que hay que poner, pero hay una especie de interrelación y puedes tener un buen ingeniero, uno malo y ya está. Yo creo que es una parte de la actualización de lo que es construir hoy, o sea, es así. Sí. Héctor, ¿tú querías? Bueno, 1
Bueno, hablando de eso de la separación de las competencias, recuerdo una conferencia hace un par de años de Antonio Cruz hablando de que si el arquitecto paisajista era el que encargaba del exterior y el arquitecto interiorista el encargado del interior, el arquitecto como tal lo que se encargaba era del muro, ¿no? Y hacía como una reflexión sobre eso que era bastante interesante y me ha venido mucho a lo que contaba. Creo que precisamente lo más específico y bonito de un foro como es este es precisamente lo que está pasando ahora. Es decir, el ser capaces de conciliar en este coloquio, después de haber escuchado las dos aproximaciones, vamos a decir paralelas, ¿no? Porque obviamente no son divergentes, porque siempre van apuntando a un mismo tema, el que se ha puesto respecto al material, y ha sido muy bonito ver cómo puntualmente se han producido, me gusta verlo así, como tangencias a la hora de afrontar el tema desde posturas muy distintas, pero que ha habido momentos verdaderamente donde hay ciertos aspectos que se tocan. Tenía ya apuntados varios, ¿no? Pero hay uno que creo que es muy bonito y es en relación a la tierra como material. En el caso de Eva ha puesto unos ejemplos, ¿no? De las minas, ha pasado por encima respecto a varias de sus obras, ¿no? Donde la tierra, Río Tinto, la arena, etcétera, como material, ¿no? de utilización sustancial de una obra de arte. Por supuesto, Víctor, en muchas de su obra, la manipulación del territorio, que va un poco al hilo de lo que se estaba comentando ahora, ¿no? En esa separación entre lo que es el paisajismo y la arquitectura, que obviamente no tiene ningún sentido, al final pertenece todo un poco a lo mismo, donde se tiene muchísimo cuidado en la manipulación de la tierra como material. Y me gustaría, desde la reflexión propia, es decir, no desde ejemplos externos, ahora ya desde vuestra reflexión propia, de vuestra propia obra, si pudieseis entrar un poquito más, ¿no? A ver si podemos profundizar en este aspecto de la utilización de la tierra como material y los productos y las conclusiones que se sacan de ella. Bueno, yo la tierra como material, en este sentido, solo he usado la arena. Bueno, no, miento. También yo recuerdo, por ejemplo, esas lenguas donde existe la lengua donde hay tierra y parafina y tal, ¿no? Pero no he mostrado eso. Pero por lo demás, básicamente, lo que yo he trabajado mucho con la arena, ¿no? Porque precisamente porque me interesaba el poder hacer lo que luego llamábamos hacer formas sin manos, ¿no? Es decir, tú dejas caer la arena y siempre te va a formar la misma figura, porque se va a formar un cono con un ángulo preciso que normalmente anda por los 30-33 grados. Es decir, tú dejas caer la arena y ella misma, por la forma de la por la fuerza de la gravedad, pues forma esto, ¿no? Y luego era siempre mostrar la gravedad, o sea, por eso yo decía pues que me interesaba hacer visibles fuerzas y procesos, ¿no? Yo no quería la forma así o asado, no, mostrar, y esos vasijas no son más que dispositivos para poder mostrar cómo cae la arena o si hago yo aquí 25 agujeros, qué figura se me forma, ¿no? Bueno, yo casi siempre, sobre todo cuando trabajas en territorios, digamos, próximos a ciertas fuentes o del material, pues he intentado usarlo. O sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valdelagua, que fue yo creo el primer edificio que hicimos, ¿no? Pues abrimos la cantera, que estaba cerrada, ¿no? Al lado de Madrid, donde están las calizas que hay, ¿no? Y era un pueblo pequeñito, todo el mundo estaba en paro, y entonces nos enteramos que había una cantera cerrada, y dijimos, vamos a abrirla. Y la abrimos y se hizo con tierra del lugar, ¿no? Cuando hice la biblioteca de Zaragoza, pues pusimos piedra de calatoral en la fachada, no solo en todo lo que pudimos, ¿no? En Galicia, por ejemplo, pues hemos empleado granito, el granito digamos, que sobra en la cantera cuando hacen el corte, el primer corte es irregular, ¿no? Y entonces lo que hemos dicho, oye, cogemos, además los regalaban, al principio los regalaban porque
la cantera tenía un montón de material que no vendían y que estorbaba. Y entonces, al principio, con tal de que te lo llevaran, estaban contentos, ¿no? Y entonces se produjo un fenómeno curioso, ¿no? Porque cuando estábamos con el promotor, que había trabajado mucho en Galicia, y le dije que lo íbamos a hacer en Calatorao, y me dijo, hombre, no, en Calatorao, como que otra vez, porque es un material que está, digamos, casi que degradado, todo el mundo, y ya se corta esto granito en 2 centímetros, ¿no? Y entonces cuando yo le propuse hacer eso y era gratis, se apuntó, pero vamos, a la primera, ¿no? Oye, tal. Y cogíamos grandes piezas, porque los primeros cortes suelen ser grandes, ¿no? Unas veces los cogíamos enteros, en pavimentos y tal, y otras veces lo que hacemos es trocearlo para hacer peldaños, para hacer otras cosas, ¿no? La última obra que he hecho, pues hemos empleado madera, porque en Galicia hay bastante madera, y piedras, por ejemplo, ¿no? Pero si en algún momento hay que hacer algo que no se presta a la madera o tal, pues indudablemente la última cosa que hemos hecho con un glass. ¿Con? Sí, un glass, un vidrio, ¿no? Que bueno, es un material industrial, es barato y no se produce en cualquier sitio, ¿no? Claro, no puedes, yo creo que hoy en día tampoco puedes decir, como el vidrio que se produce aquí tiene esta dimensión, ¿por qué? Pues porque al fin y al cabo tienes que acabar también usando más aluminio, ¿no? O sea, cuanto más pequeño es el formato de una ventana, al final estás empleando más aluminio, que al final resulta que aunque sea del lugar, estás utilizando más energía para poder tener ese aluminio, ¿no? Yo creo que una naturalidad basada en una cierta inteligencia, por así decir, donde hay una relación de los medios, de la energía, y yo creo que también no tienes que perder la relación con el presente, ¿no? Porque hay veces que esos materiales acaban produciendo a la larga ciertos inconvenientes que a lo mejor si hubieras cogido otro que no está tan lejos, ¿no? Es complicado. O sea, si eres muy estricto con la idea esa, pues ¿qué haces en sitios donde no hay material? Hay pocos materiales, ¿no? Yo, por ejemplo, en la obra de Granada, uno de los edificios que hubo que demoler, pues hubo que reconstruirlo, ¿no? Lo reconstruimos con ladrillo. Y lo reconstruimos con ladrillo del lugar. Pero resulta que los operarios que llegaron era el momento alto del boom, y claro, no había buenos oficiales, todos estaban ya cogidos, porque no se pagaba más, ¿no? Entonces llegaron albañiles de Marruecos, pero realmente no eran albañiles de Marruecos, era gente del campo, ¿no? Que venían aquí y decían que salían. Claro, cualquier persona que trabaja en el campo también ha puesto de 3 ladrillos, ¿no? Más o menos. Y claro, se subían a la andamia, que era un horror. O sea, no tienen ni idea de cómo se ponen ahí los ladrillos, ¿no? Y entonces, claro, había 2 estrategias. O echarles a todos y coger a otros y luchar y no sé qué, para que fueran perfectos, o admitir que eran imperfectos. Y entonces decimos, bueno, como no saben, vamos a inventar un sistema para que quede bien. Entonces inventé lo que se llama el ladrillo guarrón. ¿No? Que era admitir que no se sabían poner y entonces decir, mire, lo va a poner así, usted lo pone primero muy rápido. Y segundo, lo sienta y todo lo que sobre lo cuesta. Entonces, que era como admitir que aquello, entonces eso una vez pintado, pues queda estupendamente, queda muy bonito. Le da textura. Sí, claro, porque eso que sin pintar es horroroso, ¿no? Pues todo, una vez que está pintado, se pierde una textura a la pared impresionante. O sea, que siempre puedes conseguir, a lo mejor, jugar a favor, ¿no? Si la gente no está capacitada para hacer una cosa, no tienes que hacer. Y uno de los fallos que yo reconozco que hemos tenido en alguna obra, como en Galicia, es haber exigido una perfección en algunas cosas que no eran capaces de hacer. O sea, que no eran capaces. Se han hecho, pero que a lo mejor tenemos que haber trabajado de otra manera, o sea, haber concebido el edificio de otra manera, ¿no? Pero bueno, se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo. Y el problema también es que en España estamos en una situación extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado es un país desarrollado, a donde mires, ¿no? O sea, con Marruecos somos muy desarrollados, pero con Suiza somos poco desarrollados, ¿no? Las técnicas que hace años se trabajaban muy bien, las cosas de la albañilería,
yeso, rebocos y tal, se hacían muy bien. Y ahora resulta que no hay gente que lo sepa hacer. No hay gente que lo sepa hacer. Tú te vas a Suiza, Alemania, y sí hay gente que sabe hacer eso, porque han aprendido los oficios, están bien remunerados, etcétera, etcétera, ¿no? Y en España, el ladrillo, se hacían bóvedas, panicadas, se hacían, y eso hoy no se puede hacer, no se puede. Pero claro, entonces ¿qué haces? No, todavía quedan gente que sabe. Pero poco, pero un poco. Para una obra grande ya te los tienes que ir a buscar, ¿eh? Ya te tienes que ir a Jaén, a no sé dónde. Sí. O sea, que ya no es normal, cosa que antes era cualquier albañil sabía hacer eso, había incluso ciertos concursos de hacer cosas en la... Entonces, ¿qué pasa? Que no tienes más remedio que echar mano de una cosa a otra. Nosotros, por ejemplo, en la obra de Puente Sarela, ¿no? Al final vinieron unos chapistas de Portugal. O sea, todo lo que está hecho con chapa plegada de aluminio hubo que buscarse en Portugal. Con la suerte de que Portugal es un país todavía barato, ¿no? Pero en España no había nadie que lo supiera. Y claro, es complicado. Porque estamos para unas cosas sí, para otras cosas no. Y encuentras productos industriales que resulta que aquí, del sistema al que pertenecen, solo hay 2 piezas. Y el resto de las piezas no las hacen porque nadie las demanda. Te puedo decir, pues, el bloques de arcilla, por ejemplo, ¿no? Que pertenece a un sistema donde tienes esquinas, donde tienes un sistema completo. Y aquí de eso te traen solo 2 piezas. ¿Verdad? De hacer muro y no sé qué. Y al resto al final tiene que estar el tío rompiéndola con la paleta. Estamos en una situación que no somos ni una cosa ni otra. Indudablemente tenemos también material. Galicia tiene piedra de un tipo, en el centro de España tienes calizas, o sea que lo que es loco, ¿no? Es traer materiales, digamos, ajenos. A mí me pasó una cosa. En la cantera con la cual hicimos un edificio en el Escorial, que era granito, al final hicimos el edificio con un montón de granito que habían devuelto de París, ¿no? Que habían encargado para una plaza y que habían rechazado porque las piezas tenían más de, no sé, 1 milímetro o 2 de tolerancia. Y allí habían dicho tolerancia 2. Y claro, resulta que un arquitecto es tan estúpido, digo así de claro, que rechaza un montón de metros cuadrados por 2 milímetros. ¿No? Entonces, claro, nosotros nos vino de miedo, ¿no? Porque bueno, más barato, ¿no? Que eso es la perfección a la cual hemos sometido ciertos materiales no es natural del propio material, ¿no? Por ejemplo, el pavés, ¿no? Que era un vidrio que había fachadas, industrias, tal, y tal. ¿Qué pasa? El pavés es un material que es un moldeado, ¿no? ¿Es un? Moldeado. Moldeado. Entonces hay una bola de vidrio ardiente que lo mete en un molde, ¿no? Entonces, claro, pues le pueden salir ciertos pliegues mínimos propios del material, porque cuando lo estampas, el molde estaba un poquito más frío. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que se empezó a exigir una cualidad a los moldeados estos que no pertenecían al sistema constructivo, al sistema de producción que tenían. Y entonces acabaron siendo una especie de material de decoración, ¿no? Porque ya en las industrias, cuando hacían eso, empezaron a rechazar. Todos los que tenían un plieguecito ya... Y resulta que en una superficie, no sé, como esto, ¿no? Da igual el pliegue, no lo ves. Y aunque lo vieras tampoco pasa nada. Y entonces ese afán de perfección, que muchas veces está en la propia normativa, ¿no? Se rechazará, no sé qué tal. Entonces, claro, hay materias que desaparecen, no porque tengan que desaparecer, sino que se ha creado un entorno que lo hace imposible. Y eso me parece que es lo primero que había que revisar, ¿no? ¿Cuáles son las tolerancias que se exigen a ciertos materiales que no son, digamos, apropiadas para la escala en la que se usan esos materiales, ¿no? O sea, eso tienes así, normativas. Hoy, por ejemplo, todos los ladrillos son perfectos, todos. Parece una calcamonía, ¿no? De santos con el mismo color, los cantos especiales. Y un ladrillo es que no tiene por qué ser así. Los esfuerzos que hay que hacer en la producción del ladrillo para que todos los ladrillos sean iguales es descomunal, ¿no? Porque es que distribuir el calor, para que unos no cojan más las temperaturas, y eso hace que son ladrillos muy perfectos que a mí me dan eso. O sea, es que no quiero hacer una fachada de ladrillos,
la tengo que hacer guarrona para que no se, ¿no? Pero claro, es que es absurdo someter a un control de calidad exagerado, ¿no?, unos ladrillos para que cumplan con una normativa absurda totalmente, ¿no? El ladrillo cuesta más, no sé qué, la ciudad queda horrorosa, no sé qué, porque quedan muertos, ¿no? Son edificios que el ladrillo no tiene expresión. Y entonces, si te quieres un ladrillo que tiene expresión, te tienes que ir a Alemania, te tienes que ir a Suecia, te tienes que ir a Inglaterra para encontrarlo, ¿no? Claro. Tienes que ir a Ronda. Yo encontré en Ronda un señor que que no se rompió ni un solo ladrillo en toda la historia esa que hicimos ahí en la Expo 92. Pero busqué por Sevilla, busqué muchos sitios, hasta que en Ronda encontramos un señor que producía un ladrillo de un color naranja maravilloso y que además era perfecto, que no se rompió en toda la obra ni un solo ladrillo. Pero yo creo que además hay un problema, ¿no? Cuanto más se degrada la demanda, por obligación, ¿no?, más se degrada la producción. O sea, como tú obligas a la gente a comprar lo que tienes, ¿no?, pues todo lo que se podría hacer, se deja hacer. Entonces, con la crisis, ¿qué ha pasado? Pues que las industrias que producían puertas, que producían no sé qué, el que lo hacía bien, ha quedado fuera del mercado. Entonces, se reduce ya la calidad de la demanda. Porque ya sabes, la buena no lo puedes pedir, y entonces vas bajo un escalón. Pero otra vez la industria vuelve a apretar, y entonces cada vez, digamos, se ha simplificado hasta tal punto, digamos, la oferta de material, que claro, hemos bajado todos. O sea, lo que no se ha dado cuenta la industria, los ministros y tal, es que cuando baja la industria hay todo un entorno inmenso de profesionales que se degrada con él. Gente que era muy buena ha desaparecido del mercado de la construcción, han puesto bares, se han convertido en taxistas. ¿Y quién ha quedado? Pues lo que no sabían, porque son los que de alguna manera se pueden adaptar al apriete que le tengan, ¿no? Entonces, eso es una pena. O sea, si tú exiges el mercado de la arquitectura, por así decirlo, ¿no?, la calidad, acompañas a un progreso del país inmenso. Y eso aquí se ha descuidado. Y entonces, claro, cada vez estamos más bajos. Claro. Muy bien. No sé si hay alguna intervención más. Sí, vamos reconduciendo el tema a última hora, sí. No sé si hay alguna intervención más o queréis. Bueno, pues Ángel, si quieres, cierra tú. Bueno. Una responsabilidad entonces sobrevenida, ¿no? A ver, María ha hecho el primer turno de intervención precisando la esencia de lo que nosotros teníamos en mente cuando hablábamos de la materia como producción. Yo, pese a las dudas que Eva manifestaba al comienzo, creo que gran parte de su intervención sí ha satisfecho el deseo que nosotros teníamos. Muy mal. Sí, se parte un poco el micrófono. Me lo separo, me lo junto porque yo creo que es un defecto del micro. Entonces, creo que incluso era bonito escuchar cómo la base filosófica, ¿no?, sobre la que empezaba la jornada de hoy, se describía casi como una exploración minera, ¿no? Aquí se abre una veta, aquí se abre un filón, decía Eva en algún momento. Curiosamente, creo que la charla de Víctor ha discurrido por otros cauces, lo que él ha llamado, curiosamente, la primera parte. La segunda parte, la que era muda, lo explicaba muy bien. Y ahora, en el turno, como en el conjunto de turnos de la mesa redonda, creo que lo apunta muy bien, es decir, esa obra muda creo que encuentra como muchas explicaciones que sería interesante quizá haberle escuchado hoy. A ver, deduzco de la aproximación de la obra de Víctor, que al final hemos podido ver, o del pensamiento de Eva, que hay una suerte de analogía del hacer artístico de Eva, de la producción arquitectónica de Víctor en torno a la materia, análogo al de la minería. En el fondo, arte y arquitectura, como vosotros dos lo entendéis, tiene mucho que ver con la explotación minera. La fotografía de la mina de Mir, soviética, esa mina de diamante que se vaciaba y había una ciudad al lado, hablaba del negativo y del positivo. Arte y arquitectura, entendido como vosotros lo hacéis, quizá es vaciar la tierra para expandirla de algún modo, ¿no? Suplementar la tierra vaciándola, ordenándola de otra manera. Esta estudiante que comentaba María de su fin de carrera, que tenía como esta preocupación por el uso del mármol, quizá ha de entender algo que
vuestro pensamiento sí se deduce. La arquitectura también tiene que ver con la cicatriz, ¿no? Con el hecho de transformar la tierra para ordenar la materia de otro modo. Hay una obra de Simon Starling que se llama Una tonelada, que quizá da como una cierta respuesta a esta estudiante, ¿no? Una tonelada consiste en la cantidad de materia que hay que extraer de una explotación minera al descubierto en Sudáfrica para extraer el platino necesario para revelar las 5 fotografías en platinotipo, ¿no? Como rescatando esta técnica tradicional, reveladas a mano. Es decir, 1 tonelada es necesaria para artísticamente producir esas 5 fotografías. Curiosamente, el platino que él emplea tiene algo de recuperación de la tradición, del revelado de la fotografía a mano. El platino también es el catalizador que hoy día se utiliza para el tratamiento de las células de hidrógeno, que es como una manera, parece futura, de obtener, de producir energía, ¿no? Esto es tan paradójico como que habléis de la sociedad de la información, que es cierto, ¿no? Que es como virtual, que es líquida, pero el coltán sea el material mineral necesario para la microelectrónica o para las naves aeroespaciales o para cualquier teléfono móvil, ¿no? Que nosotros hoy tenemos. Quizá porque me ha sobrevenido como esta historia de hacer el discurso que ha sido conclusivo, ¿no? Uno recuerda, a propósito del platino, la definición tradicional que de pequeño hemos aprendido, ¿no? En torno al metro. Álvaro Alto decía que su modulación era el milímetro, ¿no? Pensemos en el metro, que nos interesa como con precisión de arquitecto. El metro definido con precisión era la medida exacta de esa famosa barra de platino iridio que se conservaba en el Museo de Pesas y Medidas de París. La dificultad que esa definición conlleva, porque el platino se degrada, ha obligado a los científicos, como las nuevas conjeturas físicas, ¿no? De las que hablaba Eva, a inventar nuevas definiciones para el metro. Bueno, había una primera, antes que esta de la barra del material, que era la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Pero como eso implicaba quizá también una cierta desvirtuación, se buscó la concreción del material. Hoy día eso está completamente sobrepasado. Hay como 2 maneras de definir al margen de la materia en qué puede consistir el metro. Una tiene que ver con el salto cuántico de un nivel a otro del criptón, un material muy concreto que por cierto está ahí como en la estampita de arriba, ¿no? De ese cartel. La otra alude al desplazamiento, al camino determinado recorrido por la luz a su velocidad en una determinada fracción de tiempo. Si venís a ver, en el fondo es un discurso muy bonito porque funde la materia con una historia que tiene que ver con el tiempo, como vosotros habéis contado, y que tiene que ver también como con magnitudes físicas, ¿no? Con las que Eva empezaba. De algún modo quizá eso resume de qué va, a propósito de la materia, hablar de arte y arquitectura, como hoy hemos empezado a hacer en la Casa de la Ciencia, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Con esto acabamos, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 4 con la segunda sesión que nos acompañarán MP Rosado y H Arquitectes. Gracias, Víctor y Eva, es un verdadero placer y esto va a resonar seguro.